Bienvenidos de vuelta. ¿Están listos? Porque yo ya lo estoy. ¿Sí? ¡ Fantástico! Muy bien. Veamos. Visualicemos el texto del guión teatral que acabamos de dramatizar para saber qué es aquello que necesitamos tomar en cuenta para hacer el nuestro. A ver, ¿qué detalles pudimos notar a simple vista? ¡Exacto! ¿Te diste cuenta de que aparecían los nombres de los personajes y luego lo que ellos dicen? Muy bien, esos son los diálogos. Y así como ese detalle en el guión, hay distintos elementos que debes saber muy bien antes de empezar la aventura de escribir tu propia obra de teatro o tu propio guión. Así es, y para eso les comparto algunos conceptos importantes sobre lo que es un guión. Primero, el guión teatral es un escrito que contiene la historia que será protagonizada por personajes de la obra. Segundo, todas las historias que cuentan con un guión teatral constan de una estructura interna, el inicio, el nudo y el desenlace. Tercero, la finalidad de un guión es ser el soporte y guía para todos los involucrados de la dramatización: director, actores, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas, que tengan claro todos los aspectos de la obra. Y por último, el guión permite que los personajes, representados por los actores, sepan qué van a decir cada uno. Por ello siempre se presenta a modo de diálogo. Sí, eso es básico, profesor. Eso es lo que diferencia a los guiones de los cuentos, los relatos o las novelas. Tal cual, solo sabemos qué dicen o qué cosas son muy importantes que hagan. Nadie nos da detalles sobre lo que piensan. Esos vacíos están para llenarse cuando la obra se realice o se ponga en escena. ¿Sabe qué? Eso me recuerda a una famosa frase de teatreros. El teatro está para representarse, no para leerse. Sí, es que el fin último del guión teatral es cobrar vida en el escenario. Ahora, profesor, hay algo en lo que me interesaría ahondar un poquito más y es en la estructura particular de los guiones. ¿Podría comentarme más al respecto, por favor? Por supuesto, como podemos ver en el ejemplo, hay palabras y detalles que podemos notar a simple vista y que vamos a presentarlos a continuación. 1. Las acotaciones. Estas son las instrucciones que guiarán al lector en su presentación, pues dan detalle de la escena, de la escenografía, de cómo se va a presentar en el escenario o sus emociones. Estas acotaciones siempre se presentan con letra cursiva y cuando están dentro de un diálogo, además estará entre paréntesis, como ves en el ejemplo. Los actos. Estos son los que permiten distinguir un cambio importante dentro de la historia. Por ello, cuando vayas a un teatro o si ya pudiste hacerlo, cada vez que iniciamos un acto, se abre el telón y al final se cierra. En cada acto puedes colocar opcionalmente un nombre que permitirá identificar de qué tratará este. Las escenas. Ellas se distinguen porque implican un cambio de personajes en la escena, ya sea que entran o salen, o un cambio de espacio o tiempo. Los personajes. En el guión se deben colocar siempre los nombres de los personajes. Estos se colocan en mayúscula y permiten identificar cada vez que participan del guión. Los diálogos son palabras u oraciones que serán expresadas de forma oral por los personajes. Esto es importante porque es el material que necesitan los actores para ensayar y estudiar lo que dirán antes de la presentación. ¡Genial! Ahora sí, está clarísimo, ¿no creen? Hay que tener en cuenta que normalmente en la primera acotación de cada obra es que se hace una descripción del lugar que se quiere representar el desarrollo de la historia. En nuestro caso es muy importante,
porque vamos a tener que ser dramaturgas y dramaturgos, directores, escenógrafos, vestuaristas y hasta actores de nuestra propia obra. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ser unos pulpos del arte escénico. Seguro que lo harás muy bien, Rodrigo. Bueno, veamos el ejemplo de cómo describieron el escenario y otros elementos en la primera acotación en la obra Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Como verán, se describe a detalle los elementos que componen la escenografía y además acotan los efectos de sonido, que también son muy importantes para el desarrollo de la obra. Para eso sirve el teatro, para proyectar y motivar nuestros sueños. ¿Sabe qué? Me agrada mucho esa frase. Creo que la voy a colocar en nuestra obra. Gracias, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos, a mis amigas y amigos y a mí para preparar nuestro propio guión teatral. Pero antes de que se vaya, quisiera saber si nos puede dar algunas últimas recomendaciones, profesor. Sí, Rodrigo, por eso les voy a dar 8 consejos que les van a ser de mucha utilidad. Muy bien, 8 consejos. Ya lo saben, tengan algo listos para apuntar, va a ser muy útil. Punto 1. Ten siempre en cuenta el tema o situación que se abordará. ¿Para qué vas a escribir esta historia? Todo guión parte de una idea, así que recuerda, en esta ocasión, la ANA nos ha convocado para abordar el tema del cuidado del agua y por ende de distintos seres o elementos de la naturaleza. Deja que la inspiración venga a ti, no te desesperes. No desesperar. Sí. Perdón, es que el lapicero no escribía. Punto 2. Determina un ser o elemento de la naturaleza que esté amenazado por la contaminación del agua. Él será tu protagonista. ¿Ya tienes en mente a uno? ¿Puede ser una gota de agua? Una gota o un chorrito o el río Amazonas entero o quizás un pequeño colibrí. Tú decides. Genial, voy a pensar en mi protagonista. Punto 3. Te recomiendo que primero escribas esta historia desde el inicio hasta el final, a modo de resumen, sin diálogos. Eso no será tu guión, sino más bien una base. ¿Y voy a poder hacer cambios después de tener esta base hecha? Puedes hacer todos los cambios que quieras. Imagina cómo iniciará la historia. ¿Qué conflicto se presentará después? ¿Qué solución se presentará al finalizar? Eso demanda mucha imaginación, eso es lo importante. Punto 4. Ahora sí define quiénes serán tus personajes. Definir personajes. Te recomiendo hacer una lista al inicio de tu guión. ¿Crees que todos pueden ir en el mismo orden? Pues no, debes colocarlos de mayor a menor protagonismo. Recuerda, Rodrigo, todas y todos los que nos ven pueden involucrar a su familia como personajes. Creo que voy a basar a mi personaje principal en un joven y talentoso estudiante, entusiasta de la actuación y que se llamará R, como Rodrigo, pero más enigmático. Punto 5. Imagina el lugar donde se desarrollará tu historia. ¿Sabes para qué te servirá esto? Creo que sí, pero preferiría que usted nos lo explique. Imaginar el lugar de la historia nos ayudará a determinar los escenarios que serán necesarios. Por ejemplo, el pedido que les ha hecho la ANA, los escenarios, dependerá del ser o elemento de la naturaleza que hayas elegido. Puede ser la selva, la sierra, la costa o algún lugar imaginario. ¿Puede ser cualquier lugar? El límite es la imaginación. Te recomendaría siempre que transcurra en algún lugar del Perú. En ese caso, creo que el lugar ideal será el Perú. Punto 6. Define en cuántos actos va a estar dividido tu guión. Le puedes ir asignando un título y anda pensando, ¿cuánto tiempo durará? ¿Qué recursos visuales o auditivos utilizarás? ¿Ya los tienes en mente? Casi, profesor, pero mejor siga usted mientras yo los tengo más claros. Muy bien. Punto 7. Al resumen general de la historia, divídelo por escenas y haz una descripción detallada de lo que va a suceder en cada escena. Esto te servirá como acotaciones. Perfecto, ya tenemos 7 puntos. Falta uno, profesor. Muy bien, así es.
Y para terminar el punto 8, aquí llegamos a una de las partes más importantes del guión, el diálogo. Tranquilo, no te asustes. Verás que después de todo el trabajo realizado hasta el momento, ya lo tienes casi todo. Todo lo que escribas en el diálogo será hablado por los personajes. Así que para eso te doy un consejo de Yapa. Lee en voz alta todo lo que escribas, de modo que puedas notar inmediatamente si suena bien o si necesita algún cambio. No olvides las acotaciones. Esta será tu primera versión. Excelente, profesor, muchas gracias. Ya sabes, lo más importante es el tema y el mensaje. Y pide apoyo a tu familia para que lean tu guión y te den recomendaciones. Luego, haces los reajustes necesarios y vas a tener la versión final. Ahora sí, ya estás más que listo para escribir tu propio guión. Muchas gracias, profesor, ha sido extraordinario como siempre. Gracias, Rodrigo. Nos vemos pronto. Qué importante es recordar, ¿no, Yorick? Sí, yo ya me estaba olvidando de algunas cositas sobre la estructura del libreto o guión teatral. Espero que, como a mí, a ustedes también les haya ayudado mucho este repaso. Recuerden la importancia de la planificación, porque sin ella, la dramatización estaría perdida. No sabríamos quiénes son los personajes, cuál es la secuencia de la historia, cómo inicia, dónde está el conflicto y cómo se soluciona. Ni qué recursos necesitaríamos para hacer la obra de teatro. Sería todo un desorden, un desastre. Estaríamos perdidos. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero es porque este tema de verdad me apasiona. Lo que sí es cierto es que ahora te toca poner en práctica las habilidades planificadoras y creativas creando un nuevo texto teatral. Elige el tema que más te guste y haz volar tu imaginación, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos mañana! Muy bien, Yori, otra vez, ¿sí?